Estamos en Hashem, Jobot Alevavot, Rabbeinu Bajie. Estamos en Shar Avodat HaElokim, Servicio Hashem, Perekei, capítulo 5. Estamos en el párrafo donde dice Amar HaSechel, donde dice Ainyanim Shem Tovim. Sí, ya lo empezamos a ver, pero ahora el Sechel empieza a explicar de cuál debe ser el comportamiento adecuado del Eved a su Adón, o sea, del siervo a su patrón, a su señor. Entonces empezamos a ver qué esto implica. Aquellas cosas que son buenas para algunos de los súbditos que existen en el mundo, que se comporten con ellos frente a su Señor, que o sea que tú te tienes que comportar y reconocer a Hashem, y ya con, aunque sea un poco de todo lo bueno que Él te da, ¿sí? Ni siquiera hablamos de todo lo que Hashem nos da, sino aunque sea algo, ¿sí? Parte de lo que Él nos da, que ya es mucho. Y en ese sentido, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que lo sirva con la palabra y con la acción, como ya lo vimos, y que sea fiel, y que se esfuerce en sus asuntos, tanto de manera revelada como de manera oculta, como también lo explicamos, y que tenga temor de él, reverencia y también miedo de tener un comportamiento adecuado mientras él está frente a él, como dijeron algunos de los piadosos, no te rebeles en contra de tu señor, de tu patrón. ¿Por qué? Porque él te ve a ti constantemente, ¿sí? Como empieza el Shulchan Aruch, al principio, en las primeras alajot del Shulchan Aruch, dice de que el hombre debe comportarse en todo momento y también cuando está a solas, como si Hashem lo estuviera viendo. ¿Por qué? No porque Hashem lo estuviera viendo, sino que lo está viendo. Hashem te ve, te observa, te supervisa en todo momento, y por eso, como dijo el Pasuk, como dice el versículo, si el hombre se va a ocultar, ¿sí? en los lugares secretos, dice Hashem, yo lo voy a ver, dice Hashem. O sea, tú piensas que te estás ocultando de mí. Nadie se puede ocultar de Hashem, ¿sí? En todo momento nosotros estamos y seguimos siendo observados y supervisados por Akadosh Baruj Hu. Y por eso, así debe ser nuestro comportamiento en todo momento. Y parte de ese comportamiento debe ser que el hombre debe someterse y rebajarse al Hashem, ¿sí? Baniré, tanto en sus acciones reveladas, y también en lo que hay en su corazón. ¿Qué? Por eso es tan importante no solamente hacer las mitzvot de manera práctica, sino también con kavanah. ¿Qué te importa con kavanah? ¿Qué? Hashem te dijo que hagas lo que hagas, haz lo que tienes que hacer y se acabó. ¿Qué importa lo que hay en tu corazón o no hay en tu corazón? No, sí, es muy importante, porque Hashem sabe si tu mano está en el oriente y tu corazón en el occidente. ¿Qué?
Entonces, eso es incongruente. ¿mejor? Es incongruente. ¿Mejor? Pues por eso, Hashem quiere que lo que tú haces lo hagas no solamente como un robot, sino que lo hagas de corazón. Pues por eso es importante no solamente el maaseh, no solamente la acción, sino también la kavaná. Sí, por eso dijeron Jajamim, mitzvot tzrichot kavaná. Cuando tú haces una mitzvah, tienes que poner kavaná de que ahora estás haciendo un acto de mitzvah, de kedushá, leshem Hashem, ¿sí? Por tu servicio a Kadosh Baruj Hu. Vesheinak beshiflut lefanav bemalmusho u bemidotav. Y eso también implica que la persona se comporte con sometimiento en su vestimenta, en sus midot, en sus cualidades. O sea, no te vistas con las ropas más lujosas del mundo diciendo, yo soy el que valgo aquí, yo soy el importante. Bueno, hay que vestirse de manera normal, de manera decente, pero no, otra vez, por medio de la vestimenta, demostrar ese orgullo y esa soberbia. Y en las midot, por supuesto, en las cualidades que el hombre tiene que corregir, mejorar, elevar, con humildad, etc. Bijabdeo, y respétalo, veromemeo bilshano bilbabo, y enaltécelo a Hashem con tu lengua, con tu corazón, ¿sí? Alabanzas, cánticos, tefilá, vesheishabach veodeoto veyomo veleilo, y que lo alabe y le agradezca a él día y noche, vesheizkorto bataba setro bagalo, y que recuerde siempre el bien que Hashem, los bienes que Hashem hace con nosotros de manera oculta y de manera revelada. O sea, hay muchas cosas que son claras que Hashem nos hace favores y nos hace bondades. Hay cosas que son más ocultas, que hay que ya observar más en el fondo, pero también eso viene de Hashem. Y que cuente sus alabanzas de acuerdo a lo que le corresponde a él. Y cuando vas a servir a Hashem, no lo hagas así desganado, sin ganas, por obligación, sino corre a servir a Hashem con alegría y con buen corazón. Me abatosh imtajem beinav, del amor para caer bien en los ojos de Hashem. Beitkarev el retzono, y que se acerque a su voluntad. Beitjanelo también le ratzoto todo lejaperlo, y que siempre le ruegue para que Hashem lo perdone y lo disculpe cuando eso es lo necesario. Veyaveu, y que lo ame. Beifhachi yeme katzel b'masha tzivau, y que la persona siempre tenga temor de que su servicio no sea suficiente, que él mekatzer, que él acorta en lo que Hashem le ordena. Veishmor mitzvotav, y que cuide sus mitzvot. Vitrajek mima shiziro mimenu, que haga lo que tiene que hacer, que se cuide de no hacer lo que no hay que hacer. Veasime ligoma shejalaf lo mina abonot, y la persona tiene que poner atención en lo que sucedió cuando él hizo pecados, y que sean muchos en sus ojos todos las tobot, los bienes que Hashem hace con él, y que lo enaltezca, y que por otro lado todo lo que tú haces lo consideres como si no es suficiente, y que tú sigues teniendo obligaciones hacia Hashem. ¿Qué? O sea, nunca digas, bueno, ya más es suficiente, hoy ya hice bastantes mitzvot, hoy ya estudié bastante Torah. No, ya cumplí, hoy el Jomrim
ya hice mis horitas para Dios, pongamos el checar, hagamos check y ya, listo, ahora finita la comedia por hoy. ¿Quién? Sin overtime, sin tiempo extra. Mejor. ¿Quién? Entonces, y ves Baaseu, o sea que de alguna manera desprecie sus acciones en el sentido de que él todavía tiene muchas más obligaciones de lo que hizo y que también sea que minorice su esfuerzo en comparación a lo que tendría que haberse esforzado hacia Hashem. Sabemos aquí en cantidad, en calidad. Y que reconozca, ¿sí?, la pequeñez de lo que él vale ¿sí?, frente a la grandeza divina, frente a la grandeza de Hashem. Y que se posterna entre él muchas veces, o sea que son actos que simbolizan sometimiento, y que siempre confía en Hashem en todas sus necesidades, y que quiera y que reciba sobre él, como se dice, con voluntad, todo lo que le llega, todo lo que le venga en la vida, sea bueno y a veces no tanto para él. Y si Hashem, Baruch Hashem, le da bonanza, le da satisfacción, entonces que le agradezca, que le alabe. Y si en algunos momentos Hashem le hace pasar hambre, entonces que lo acepte y que soporte esa situación. Y que no dude en la justicia de Hashem, y que no critique o vea mal el decreto de Hashem cuando a veces estamos pasando momentos un poco desagradables o apretados. Y que le alcance con lo que Hashem le dio, y que lo acepte en los momentos que a veces nos hace sufrir o tener ciertas dificultades. Entonces, buen trabajito nos da el Jobot Alevavot, ¿eh? ¿Ah? O sea, cada una de estas cosas no son simples. Y otras cosas más que el Eve tiene que saber, que es parte de su obligación hacia Hashem, hacia su patrón. O sea, que manifieste y revele el hombre en cada movimiento de sus miembros y de sus midot, señales que testimonian que él es Eved Hashem, que él es servidor de Hashem. ¿Sí? En cada movimiento que haga, en cada midá, en cada comportamiento. Que cuando hable, no hable sino únicamente en su recuerdo. ¿Sí? Siempre que tenga flor de boca, Baruch Hashem, Bezrat Hashem, siempre que tenga presente a Akadosh Baruj Hu en cada una de sus palabras, en su recuerdo. Veloyabit Ki'im el Drahab, y que no observe sino sus caminos, cómo llegar a él. Veloyishma Ki'im el Debarab, y que no escuche sino sus palabras. Veloyochal el Amashitrifo, y que no coma sino únicamente lo que Hashem le dio de su parnasá. Veloyachshov el Abigdulato, y que no piense sino en la grandeza de Hashem. Veloyasis el Birzoto, y que no se alegre sino cuando Hashem lo quiere a él, cuando él lo sirve. Y que no se alegre sino al servirlo a Hashem. Y que no pida sino la voluntad de Hashem.
y que no corra sino para una mensajería que Hashem lo envía a ella, Velo yamot kim behamroto, y que que no deje de hacer sino cosas que son de alguna forma rebelarse en contra de él. Velo yeshev kim bebeito, y que no se siente sino en su casa, en la casa de Hashem, o sea, en los lugares de Torah, de Tefilá. Velo yakum kim beemunato, y que no se levanta sino con su fe. Velo yikra kim sifro, y que no lea sino únicamente su libro, o sea, la Torah. Velo yilbash kim sut irato, y que no se vista sino únicamente la vestimenta del temor a Hashem. Velo yishan kim al yetzurai ahabato, y que no se vaya a dormir sino únicamente con el amor a Hashem. Velo yidamelo kim temunato. Esto parece una, ¿cómo se llama? Como un verso casi, o sea, porque lo escribe, sí, con rima. Como una poesía. Como una poesía, Velo yidamelo kim temunato, y que no se imagine sino únicamente la presencia de Hashem. Velo ye'or ela bemetikut zichro, y que no se despierte sino con la dulzura de su recuerdo a Hashem. Velo yimtzak korat ruach kim imo, y que no encuentre regocijo, satisfacción sino con Hashem. Velo yibrach kim me'amroto, y que no se escape sino únicamente de rebelarse ante Hashem. Velo ye'eval kim be'et ka'aso, y que no se sienta enlutado sino en el momento que Hashem se enoja con él. Velo yifchat kim mitochachto, y que no tenga miedo sino de la amonestación divina. Velo yekave kim chasdo, y que no espere sino únicamente la bondad de Hashem. Velo yichas kim mi bema shemechayev retzono, y que no se enoje sino con algo que corresponde, que se enoje. Velo yirtze elav mi sheoseh retzono, y que no quiera sino a aquel que hace su voluntad. Velo yikach kim birshuto, y que no tome nada sino con su permiso. Velo yiten ela le mi shetzivah oto latetlo, y que no se lo entregue y no se lo dé sino aquel que Hashem le ordenó que se lo dé, la tzedakah, etc. Dejen bechol tenuotav, y así en todos sus movimientos. Cada, ¿cómo se dice? El Rabbeinu Bajie nos exige aquí que cada movimiento en la vida sea calculado para servir a Hashem. Esa es la idea. ¿Sí? Dejen bechol tenuotav, tenuá es movimiento. Lo ya'atik regel, que no mueva una pierna. Velo ya'nia af, y que no mueva los, ¿cómo se llama? Los ojos. Ela achar afakat retzon adonav bahem, sino luego de que él haga y pueda sacar la voluntad de Hashem en esos movimientos. Que todos los movimientos estén fríamente calculados. Fríamente calculados. Exactamente. El Chapulín Colorado estudió Jobot Alevavot. No contaba con la tuya. Antes de filmar sus películas, él estudió Jobot Alevavot. אבל העניינים שהם רעים מן העבד. טוב, estas son todas las cosas buenas que tiene que tener el Eved. ¿Y qué es lo malo? אבל העניינים שהם רעים מן העבד הם הפך כל הטובים בעיני אדוניו ממנו והפכם יוכרו הדברים. טוב, זה פשוט. Todo lo que acabamos de decir ahora, lo contrario es lo malo. quase caindo. Quase quedando assim. Que el Maral de Prague dice de que
las cosas, ¿cómo se reconocen? Por su opuesto. O sea, ¿cómo yo reconozco a la luz? Observando a la oscuridad. Cuando veo la oscuridad, entonces ahora voy a entender mejor qué es la luz. Cuando yo veo el vacío, después voy a entender mejor qué es el lleno. ¿Sí? Entonces cuando veo lo malo, entiendo lo que es bueno. Y cuando veo lo que es bueno, entiendo lo que es malo. Entonces, si todo lo que acabamos de decir ahora es de que cada movimiento debe estar estrictamente calculado para servir a Hashem, entonces, ¿qué es lo malo? Lo malo es de que una persona, cada movimiento no lo tiene calculado para Hashem, sino que su vida va por otro camino, va por otro rumbo, donde... Bien, yo creo que ese es el punto interesante. Dijimos Jajamín que un Eved, digamos un empleado, cada minuto de su trabajo es pagado, ¿no? A él le pagan por su trabajo, por sus horas de trabajo. ¿Eso qué significa? Eso significa que cada minuto de su trabajo implica que en esos minutos él tiene que hacer, trabajar para el que le paga. ¿Okay? Y no hacer sus cosas personales o las cosas que a él le interesan o perder el tiempo. Si una persona va a hacer algo así, entonces de alguna manera está como infringiendo en su sueldo y está hurtando, está robando de alguna forma lo que le dan. Con el Kadosh Baruj Hu es lo mismo. Hashem, nosotros somos empleados, somos servidores de Hashem. ¿Sí? Hashem, o sea, ¿qué sueldo nos paga Hashem? ¿Qué sueldo? ¿Cuál es el sueldo que nos paga Hashem? Salud, sustento, ¿sí? Vida, respiración, bienestar. Sí, bienestar, etc. O sea, todo lo que uno tiene en la vida es el pago de Akadosh Baruj Hu. Entonces, eso implica de que el hombre, básicamente, en cada movimiento, como dice aquí el Rabbeinu Baji, tiene que estar cumpliendo con su obligación de servir a Hashem. ¿Por qué? Porque de esa manera él está pagando lo que está recibiendo. Entonces, lo opuesto es exactamente eso, es de que una persona piensa de que su vida depende de él y que él es totalmente libre de hacer los movimientos que él desea y como desea, y que eso no tiene nada que ver con Akadosh Baruj Hu. ¿Bien? Sí está escrito, no me acuerdo en dónde la Gemara. Agirei Yomei Anan. Somos empleados diarios de Akadosh Baruj Hu. Cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, entonces estamos trabajando. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo muchas cosas de él. Y de esa forma tenemos que pagar, bueno, salvando las diferencias, no porque Hashem necesita de nuestro pago, de nuestras mitzvot o de nuestro comportamiento, pero es porque nosotros tenemos esa obligación. ¿Sí? A ti te dan algo, entonces tienes que corresponder. ¿Okay? Y yo creo que en eso se mide, sí, porque aquí Najón, tú lo puedes ver esto de manera cuantitativa o cualitativa. ¿Sí? Bueno, cada movimiento que hagas para servir a Hashem. Top. Te mueves aquí, te mueves aquí, te mueves aquí, haces esto, comes esto, caminas para aquí. Entonces, bueno, en cantidad, cada movimiento que hagas. Pero yo creo que esto no es cantidad, sino que es calidad. Es el hecho de que el hombre constantemente está pendiente y se da cuenta y tiene presente
a Kadosh Baruj Hu en su vida. Entonces, el hecho de que yo tenga presente a Hashem en mi vida, ¿qué provoca? ¿Cuál es la consecuencia? De que cada movimiento lo haga para Él. Entonces, esto no es un asunto de cantidad, sino de calidad. Solamente de que esa calidad de tener presente a Hashem provoca que en cantidad todos mis movimientos sean para servir a Hashem. Y así actúa el tzadik. El Rasha es al revés. El Rasha no tiene presente a Hashem. Y por eso, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es de que cada movimiento no es para servir a Hashem, sino que es para servirse a sí mismo. Entonces, en el fondo, por eso, un tzadik tiene más mitzvot y un rasha tiene más averot. ¿Sí? Otra vez, no es matemática, no es cantidad, es calidad, es el enfoque. Yo llamo esto el enfoque. La diferencia entre un tzadik y un rasha no es, bueno, al final de la vida, el que hizo muchas mitzvot es tzadik y el que hizo muchas averot es rasha. El que tiene más mitzvot es tzadik y el que tiene más averot es rasha. La gente que en la cuenta final eso es lo que sucedió, pero tenemos que entender por qué sucedió. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué el tzadik tiene más mitzvot? ¿Qué de casualidad? ¿Por qué el rasha tiene más averot? ¿Qué de casualidad? No. ¿Por qué? Por eso. Por el enfoque, la visión hacia la vida. Si la visión hacia la vida es Avodat Hashem, entonces queda claro que voy a tener más mitzvot. Pero si mi enfoque en la vida es Avodat Atzmi, servirme a mí mismo, entonces ¿qué voy a hacer en la vida? Voy a hacer lo que a mí me conviene. Y si lo que a mí me conviene se acomoda con Akadosh Baruj Hu, qué bien. Y si no se acomoda, también bien. Porque se acomoda conmigo. Porque es lo que a mí me conviene. Es para mi bienestar, para mi conveniencia, y por eso lo voy a hacer. Entonces, por eso, dice aquí que eso es el mal del Eved hacia su patrón, que es el opuesto. ¿Qué hay gatitos aquí? ¿No? El Mefech Kola Tovim, que cierra la puerta. Beinei Adonav Mimenu, es el opuesto de todas las cosas buenas en los ojos de su Señor. Ubefham Yukru Advarim. Entonces, eso es algo que es muy importante. El Maral de Praga escribió, entre tantas cosas que escribió, un libro que se llama Netzach Israel. ¿Cómo? Netzach Israel, la eternidad de Israel. En ese libro, el Maral analiza todo el tema del Galut y de la Geula. Él habla ahí, en la época del exilio, de la Geulá, ahí ha hablado sobre el tema de las destrucciones de los templos, etc. Todo el tema que tiene que ver con Galut y Geulá. Y en el primer capítulo él justamente empieza diciendo eso. Él dice, yo te quiero explicar qué es la Geulá, pero para que entienda qué es la Geulá, primero te tengo que explicar qué es el Galut. Primero lo malo para entender lo bueno. ¿Qué? ¿Por qué? Porque las cosas, dice el Maral, se aprenden del opuesto. Si tú vas a entender exactamente qué es la oscuridad, cuando llegues a la luz lo vas a tener todo bien claro. Por eso en Bereshit primero la oscuridad y luego la luz. También. Galut es oscuridad, Geula es luz. ¿Qué? Interesantemente, de esa manera, el Maral explica el fenómeno que tenemos en la Haggadah de Pesach. En la Haggadah de Pesach, ¿cómo empezamos?
Abadim ainu le Paró b'Mitzrayim. Fuimos esclavos para Paró, para el faraón en Egipto. ¿Qué? Y nos subyugaron y nos sometieron, etcétera, etcétera. Y luego Hashem nos sacó de Egipto a la libertad. ¿Ok? Muy bien. Dice la Mishnah en Masejet Pesachim que la Agadá matchil begnut umesem beshevach. La Agadá hay que empezar hablando de lo malo y terminar hablando de lo bueno. Entonces hay una discusión entre Rav y Shmuel, qué es lo malo y qué es lo bueno. Entonces, lo que acabamos de decir ahora es la primera opinión que dice, creo que es Shmuel, que dice que primero hay que recordar la esclavitud, hablar de lo duro de la esclavitud y luego hablar de la libertad, de la liberación. Rav dice no. Primero tenemos que empezar a hablar de Mitchila de Avodah Zarah. Nosotros, el pueblo de Israel, nuestra cuna es idólatra. ¿Por qué? Porque nuestro primer padre fue Abraham Avinu. Y Abraham Avinu nació en una casa ¿de qué? ¿De qué? De Avodah Zarah. Su padre era fabricante de Avodah Zarah. Y el Rambam en Ilhot Avodah Zarah en el primer capítulo, cuando él analiza todo el proceso de cómo sucedió que llegó la idolatría al mundo, él dice que Abraham vino al principio en su niñez, cuando era muy pequeño, hacía Avodah Zarah con su familia. Muy lógico, ¿qué va a hacer un niño si su familia es idólatra? Idolatría. Pero luego empezó a indagar hasta que se dio cuenta y llegó a las conclusiones de la emuná, del monoteísmo, y destruyó los ídolos de su padre, y desde ahí se volvió el padre de la emuná, del monoteísmo en el mundo. Entonces, por eso en la Agadá también hablamos de eso, que al principio éramos idólatras, y después que Hashem nos acercó al Har Sinai, nos dio la Torá y nos dio las mitzvot. Pregunta el Maharal, ¿por qué? Porque hay que empezar la Agadá con lo malo y luego a lo bueno. ¿Para qué tienes que hablar de lo malo? Ve directamente a lo bueno. ¿Por qué en la noche de la libertad de la salida de Egipto tenemos que recordar que fuimos esclavos y que nos maltrataron y que nos martirizaron y nos subyugaron? No, yo ahora estoy libre, déjame, no quiero pensar en eso. Otro día voy a pensar que yo fui esclavo en Egipto. Ahora quiero pensar que soy libre. Otro día voy a pensar que empecé mi carrera histórica como idólatra. Ahora quiero pensar de que después de que salí de Mitzrayim y soy libre, luego de 7 semanas Hashem me dio la Torah. Pero dijeron Jajamim, no así funciona. La mitzvah de Agadá, la mitzvah de contar la historia, el sipur de la salida de Egipto y de alabar a Hashem con eso y de enaltezarlo, tiene que incluir primero lo negativo y luego lo positivo. Pregunta el Maharal, Lama, ¿por qué? Por lo que acabamos de decir. Porque para entender la libertad tuvimos que haber vivido la esclavitud. No solamente para sentir y para agradecer a Hashem, sino realmente para la comprensión. Yo diría valorar realmente. Valorar. Una persona que no estuvo en la esclavitud no puede valorar la libertad. ¿Por qué? Porque no la entiende, porque siempre la tuvo. Sabe qué es, pero no la valora. ¿Ah? Sabe lo que es, pero no la valora. Sí, pero tampoco no tiene cómo comparar con lo opuesto. Exactamente. ¿No? Ya fe.
Lo mismo, si una persona nunca fue idólatra, entonces valorar su apego a Hashem, Azrajón que también lo puede valorar, entender, pero no de la misma forma. La persona que estuvo en la oscuridad de la idolatría, cuando se acerca a Hashem, es otra cosa. Él ahora puede hacer la comparación, ¿sí?, de los dos polos. Entonces, por eso, aquí básicamente ocurre lo mismo. Todo lo que acabamos de decir, de que cada paso fríamente calculado te sirve para acercarte a Hashem, lo opuesto es de que cada paso fríamente no calculado te sirve para alejarte de Hashem. Eso es lo que nos enseña aquí el Rabbeinu Baji. וכבר הכינותי וקיבצתי לך מהם כלל שיש בו די, y ya preparé frente a ti los detalles que reuní en este libro para que puedas aprender suficiente. Yoreh otach al sheritam be'alevchem, y eso te va a enseñar de lo demás y de lo opuesto. Dice el Rabbeinu Baji, mira, hay muchos detalles más que podría incluir en todo lo que te enseñé, ¿sí? Que cómo cada paso de tu vida debe ser para servir a Hashem. Pero como van, que si vamos a hacer eso no vamos a terminar nunca. Entonces yo te traje la idea general, los puntos más a detalle que pude, y de eso tú tienes que tomar el ejemplo para todo lo demás. Por un lado, y por otro lado, de que no hagas lo que es opuesto a eso, ¿sí? Entonces, lo que aprendiste, y esto es una enseñanza muy importante en nuestra vida, que cuando nosotros aprendemos algo que nos enseñan Jajamim, tenemos que tomar eso como la pauta, como la base para trabajar en eso y emular y copiar y hacer todo lo que tiene que ver con ese camino y no hacer todo lo que contradice ese camino. Por cuanto que el bien o el bueno de los servidores del mundo en los ojos de sus siervos, de sus patrones, es como lo que acabamos de decir. Y ya sabes qué pequeña es la categoría y el nivel, ¿sí?, y la gran diferencia que hay en calidad y en cantidad de lo que puede hacer un ser humano, que es el patrón de alguien, y que afirmo que le dé muchas cosas, siempre no va a ser comparable con lo que Hashem, como nuestro Adon Olam, nos da a nosotros. Entonces, por supuesto, si todo lo que dijimos es relevante entre seres humanos, que uno es el patrón y el otro es el servidor, cuanto más eso es mucho más relevante, sin comparación de nosotros como servidores a nuestro patrón de los patrones, rey de los reyes, que es Akadosh Baruj Hu, cuando quieras pagarle a él, ¿sí?, lo que tú le debes por todos los bienes que él hace con nosotros y que hace contigo. Hasta aquí, quinto capítulo. Ya son las... Llegamos a la mitad de este shar. Top, Kadima. Alajá.